Muy buenas tardes, un saludo para todas las personas que se conectan en este momento con este espacio de socialización del proyecto Camino de la Vereda en su versión 2020. Hoy nos encontramos desde la sala de teatro del Instituto de Cultura y nos acompañan pues, el equipo de trabajo del proyecto, los investigadores Juan José Osa Zuluaga e Isaías Arcila Parra, y tenemos dos invitadas muy especiales que vienen desde el núcleo zonal de Las Garzonas. Tenemos a doña Edilma González de la vereda Alto Grande, representante de la Junta Administradora Local de la vereda, y a doña Grisel García de la vereda La Palma, de cuya vereda es la presidenta de la Junta de Acción Comunal. Tenemos la presencia de algunas personas aquí dentro del público, pues en la sala, con una inscripción previa, y bueno, contamos con todos los protocolos de bioseguridad, con todas las disposiciones pertinentes para el desarrollo de actividades de este tipo. Fue un proceso que se hizo con una inscripción previa y buscamos garantizar pues las condiciones necesarias para que estos procesos se desarrollen de la manera más conveniente. Camino de la Vereda, para todos aquellos que no han sido muy cercanos al proceso, es un proyecto de la Administración Municipal Más Cerca, Más Oportunidades, del Instituto de Cultura y apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura, a través del cual, como cualquier proceso de investigación, buscamos un acercamiento y un intento de comprensión de la realidad, en este caso de la realidad del campo carmelitano, de la zona rural de nuestro municipio. La trayectoria de Camino de la Vereda se remonta a los años 90, cuando inició un proceso mucho más, digamos, con un enfoque diferente, a través del cual se iniciaron unas salidas a veredas con la intención de llevar una oferta cultural y una oferta artística desde la que en su momento era la Casa de la Cultura, para intentar de acercar como un poco lo que se hacía desde la zona urbana del municipio. Hay que entender esto como una iniciativa que nace en un contexto de la violencia complejo por el que atravesó el municipio, y que bueno, esto en principio es una manifestación de personas que se interesaron por realizar procesos comunitarios allí en la zona rural del municipio, y que fue evolucionando a lo que tenemos hoy, que es un proceso de investigación que indaga por cómo es el habitar el campo carmelitano, por cuáles son las costumbres y los modos de vida que tienen los pobladores de nuestro territorio. Es una apuesta por el conocimiento local, por la identificación de las diferentes expresiones culturales de los habitantes de nuestro municipio. A razón de eso, venimos adelantando pues diferentes acercamientos con la población rural del municipio, y se ha trabajado con diferentes núcleos zonales. En este caso, Camino de la Vereda 2020 estuvo en el núcleo zonal de Las Garzonas, compuesto por 5 veredas: las veredas Las Garzonas, La Palma, Alto Grande, Cristo Rey y La Siria. Allí desarrollamos un proceso de investigación durante los últimos 3 meses, y hoy venimos a contarles una parte de los resultados de este proceso. En principio, quiero darle la palabra a mis compañeros de investigación, no sin antes dejar de lado que queremos ofrecerles excusas porque el director del instituto está atendiendo una reunión de carácter más urgente y no pudo acompañarnos como en este proceso de socialización, pero él se excusa y bueno, deja como la posibilidad abierta para compartirnos su reflexión y su percepción de lo que ha sido el proceso de Camino de la Vereda para otra ocasión. No quiero como dilatarme más en esta presentación, más bien quiero que le demos paso a las intervenciones de mis compañeros. Vamos a estar realizando también la socialización de otros productos de lo que ha sido el proyecto, y bueno, más adelante, al final de las intervenciones, esperamos abrir un espacio de preguntas para que todas las personas que están conectadas desde sus casas a través de la transmisión de Facebook puedan consultarnos, o
las personas que nos acompañan aquí en el público. Así que quiero darle la palabra a Juan José Osa Zuluaga para que nos cuente cuál ha sido esa parte, esa dimensión de la vida del campo que él estudió a través de este proyecto. Bueno, y que empecemos a tener como un diálogo más puntual y más preciso de lo que ha sido el proyecto en la edición de este año. Buenas tardes a todos. Mi nombre, como ya dijo mi compañero Julián, es Juan José Osa. Digamos que en esta ocasión yo me enfoqué más en los procesos comunitarios y en las juntas de acción comunal de las veredas, en recoger un poco las historias de las juntas, entender por qué las juntas de acción comunal son importantes, no solo en las veredas, pues casi que en los barrios, en las comunidades y en general pues en todo el país. Las juntas siempre han jugado un papel importante en la construcción de un desarrollo comunitario, de un desarrollo focalizado, un desarrollo pensado para las comunidades y hecho por las comunidades, y eso es precisamente de lo que habla. Yo creo que dentro del proceso es lo más importante que se destaca pues de la parte que yo traté, y es mencionar por qué son importantes, cómo se dan los procesos. Todas las personas que han hecho parte pues de esta edición, las personas que nos acompañan hoy de las comunidades, también doña Edilma, doña Grisel, desde sus procesos de desarrollo y desde sus procesos con las juntas, pueden dar fe de eso, ¿cierto? De que las juntas, a través de las juntas se gestionó, por ejemplo, la escuela en muchas veredas, que a través de las juntas se mejoraron las vías de acceso, que esto a la vez, pues, mejores vías de acceso también son más oportunidades para sacar los productos de las personas, que a través de las juntas los acueductos veredales también pues permitieron que llegara el agua a las veredas, muchos pues como lo cuentan haciendo zanjas para meter los tubos desde las bocatomas hasta las casas, y todos esos procesos se dan a través de esto. Entonces digamos que la esencia de las juntas de acción comunal tienen que ver también con la misma esencia de las veredas y cómo se configuran, porque en últimas es a través de las juntas que las personas se conocen dentro de la vereda, generan vínculos de amistad, vínculos de vecindad, y fuera de eso generan un desarrollo para las comunidades a través de un bien común. Eso yo creo que lo trataremos más adelante también con las personas que nos acompañan acá y con las personas del público si quieren mencionarlo. Yo creo que ahí hay mucha tela para cortar y muchos asuntos de qué hablar en ese tema. Bueno, quiero darle la palabra a Isaías para que él nos hable un poco de lo que ha sido su trabajo en este proyecto de investigación, así que correspondió a mí en los patrones alimentarios pues en este núcleo zonal, y si bien podría afirmarse categóricamente que la cocina pues es un espacio en el que simplemente se trata el tema de la alimentación en el hecho de cocinar los alimentos, tenemos que entender que la cocina no solamente se concibe como el espacio donde se preparan los alimentos, sino todo el acervo cultural que se desarrolla alrededor del procesamiento de un producto, es decir, la selección de la semilla, la preparación de esta semilla, en lo que se refiere pues a los métodos de siembra, las técnicas y las herramientas, ya sean rudimentarias o más desarrolladas para su siembra, y en lo que se refiere pues a la cocina, hay todo un sistema técnico que va a partir del mulataje y el mestizaje que hace parte ya de nuestro acriollamiento alrededor de todos estos siglos. Tanto vamos a empezar a ver
entonces de procesamientos españoles, indígenas y de otros ámbitos culturales que se han ido enraizando en una comunidad y que de a poco se van haciendo notorias en las preparaciones. Entonces, en lo que fue el resultado final, que es la cartilla, vamos a poder ver un listado de productos que son de uso cotidiano, por así decirlo, porque ya están presentes en la chagra o en la huerta o en la sementera casera, y por otra parte también se va a tener una línea de productos de consumo ocasional que son cuando se acaban las temporadas de la siembra en la sementera o en esa huerta casera, y ya también van a estar los productos de consumo de monte, que son estos productos arbustivos o silvestres que se consumen solamente ya sea por una necesidad específica o porque no hay otros productos a disposición. Dentro de toda esa línea de productos, pues vamos a encontrar que había una línea de maíces, inclusive habían unos maíces negros a los que algunos campesinos hacían mención, también el consumo de mafafas, navarias, también encontramos alrededor de 12 variedades en mención de papas, ya lastimosamente la semilla como tal no está a disposición, pero sí, sí estaba en la memoria colectiva como cuál era el sistema de preparación, de siembra, la coloración y los sabores o texturas que estaban dispuestos pues ahí. Y también se hacía mucha mención a los productos de monte en lo que se refiere a cárnicos. Entonces, ese acervo colectivo y cultural acerca de qué es lo que había a disposición anteriormente y qué es lo que no está presente hoy dentro de su dieta cotidiana, ya sea porque no está en la sementera o en la huerta porque ya no las hay, o porque ha habido un desplazamiento por una sobreexplotación de la tierra, también nos da cuenta de cómo ha cambiado a nivel paisajístico y a nivel de fauna y flora todo el espacio geográfico. Y también nos va a dar cuenta de cómo ha cambiado el paradigma alimentario, es decir, cómo esa dieta que antes era de autosuficiencia y autoabastecimiento ha ido cambiando a una predisposición a comprar todo preparado, que es lo que más adelante también vamos a estar hablando pues con las informantes que tenemos presentes hoy. Cabe mencionar que esta parte del territorio carmelitano pues, es muy cercana a lo que es la zona urbana del municipio. A pesar de eso, muchos de los desarrollos infraestructurales que mencionaba, por ejemplo, Juan José, o muchos de los cambios que a nivel de la alimentación está mencionando Isaías, han venido a consolidarse muy recientemente. Es decir, hablamos de 70 años más o menos, y bueno, esto nos habla también de cómo evoluciona el territorio carmelitano, de cuáles son las dinámicas que se expresan a través de las mismas personas y de su forma de habitar el campo. En mi caso, por un interés personal y también porque es una mirada necesaria que hay que generar sobre la ruralidad carmelitana, estuve interesado en indagar sobre cómo ha sido esa forma de habitar el campo y cuál ha sido la relación de los habitantes con su mismo entorno. En esta medida, pues, hay que hacer notar que, en principio, me refiero nuevamente a hace unos 70 años o más, la relación que tenían los pobladores del núcleo con su territorio era de explotación agrícola, de derivar su sustento de la producción de los alimentos. Como sabemos, pues lo que ha constituido parte de la base no solo alimentaria, sino de producción en el municipio, históricamente se ha identificado en el cultivo del frijol, el maíz, posteriormente la papa, y estos han sido productos intrínsecamente ligados a lo que ha sido la producción en esta zona del municipio. Esto es importante pues porque nos habla de cómo vivieron ellos allí, pero al margen de eso se presentó una ampliación de las prácticas productivas que habló por ejemplo, de la extracción de aceite de higuerilla, de la venta de leña y otro tipo de actividades que lo que hicieron fue, como les mencionaba, ampliar ese horizonte de producción, que se presentara una diversificación, pero que está intrínsecamente ligado
a las labores en el campo. No es sino hasta finales del milenio cuando empiezan a presentarse otras dinámicas productivas, otros procesos que van a marcar lo que es la vida allí, pero básicamente es como algo característico de esta parte del municipio. Hemos preparado un video que queremos mostrarles acerca es como una pequeña síntesis de lo que ha sido el proceso de investigación, que muestra una parte de lo que fue este desarrollo del núcleo. Un video que hemos denominado Paisajes Contados y que vamos a compartir con ustedes en este momento. Ser campesina, a pesar de que toda mi vida he vivido en el campo, no sé si me puedo llamar así. Hace mucho tiempo no siembro, no aro la tierra, no tengo relación en el agro. En mi vereda todo ha cambiado tanto. Recuerdo que antes los cultivos llegaban a los corredores de las casas y que jugaba con mis hermanos entre los sembrados de maíz de diferentes colores y frijol cachetón que mi papá tenía sembrado. Me acuerdo de las mafafas, que a veces eran tan picantes y dolía comerlas, si no se cogían en menguante. Esas las hacíamos en guisos y en sancocho. Ahora que lo pienso, mucho de lo que comíamos, como la pinga de perro, las habas y la sopa de machorrucio, era porque tocaba. Pero eso sí, habían cosas deliciosas, como las migas de chachafruto, hechas con cebolla de rama, y cuando había modo, con pedacitos de carne, o las tortas de chocolo. Las mejores eran las de doña Dilma. Como ya dije, todo ha cambiado tanto y en tan poco tiempo. Ahora todo es más simple. Por la casa, la carretera está pavimentada. Tenemos internet, luz y un servicio de transporte constante. Antes no era así. Y cuando se lo digo a mis hijos, ellos no lo entienden. Y muchas veces se suele pensar que las cosas siempre han sido iguales. Para mis hijos, la escuela siempre ha estado allí. La tienda de doña Dilma también. Para lavarse las manos, les ha bastado con abrir una llave. Ellos no tuvieron que cargar el agua en calabazos, ni abrir carreteras a punta de pico y pala, y mucho menos pagaron los derechos de agua abriendo zanjas e instalando tubos desde las bocatomas, en la parte alta del monte hasta los hogares. Por eso no entienden cuando les digo que deben hacer parte de la Junta de Acción Comunal, porque todo lo que tenemos lo hemos conseguido con los vecinos. Cuando les digo esto, me acuerdo de las historias que me contaba mi mamá. Siempre se tuvo, las acciones comunales siempre tuvieron anteriormente, hace muchos años, pues hubieron muchos convites. Cuando empezó la acción comunal se crearon aquí las veredas y yo pues empecé también, estando todavía muy joven, que hacían las famosas convites y daban el desayuno, daban el almuerzo, pero eso duró como muy poco porque la gente, ¿cómo le dijera? Más bien como falta de fondos. Era como falta de fondo, entonces no duró muchísimo. Pero más sobre todo en esa forma que yo creo que todavía hay veredas que aún siguen esa tradición. Las juntas se están acabando. Los convites, las romerías, las jornadas deportivas son cada vez más escasas. ¿Y a qué se debe esto? Tal vez los líderes de toda la vida se están envejeciendo. De pronto a los jóvenes no les interesa. Y las veredas se están quedando solas. Pues cada vez es más caro vivir en el campo. Muchos de mis vecinos vendieron y se fueron para el pueblo. Otros como yo, hemos buscado las formas de mantener nuestras viviendas, a pesar de los impuestos tan caros.
y a que cada vez vivimos rodeados de más desconocidos. ¿Qué no tuvo en cuenta la administración, según veo yo, o pues cierto, y donde mandaron pues el decreto para subir todos estos impuestos? Que habían campesinos y también había gente que venía nada más a veraneantes, pues veraneantes como se dice, ¿cierto? Entonces no tuvieron en cuenta pues como que el de allá sí tiene, pero el de acá está viviendo nomás de las alberjitas, del frijol, de las cositas que se cultivan. Entonces no tuvieron en cuenta eso, sino que a todo el mundo le cobraron por derecha, los pusieron en el mismo nivel. No sabría decir si soy campesina, pero sí tengo algo claro. Amo mi vereda, sus paisajes, los hermosos atardeceres de color rojo intenso, como si el cielo se estuviera incendiando. Amo despertarme con el sonido de las guacharacas y de los gallos. Me gusta sembrar lo que como y recordar, pues todo cambia. No quiero olvidar mis raíces, porque en últimas eso es lo que me hace campesina. Mis raíces, mi historia y la tierra que habito. Pues que es un campesino sin campo y un campo sin campesino. Sí, me siento campesina. Bueno, en este momento queremos darle paso a nuestras invitadas, que inicialmente quiero presentarles a doña Grisel García y bueno, voy a darle la palabra que sea ella quien les cuente quién es y qué hace y de qué vereda viene a acompañarnos. Doña Grisel, bienvenida. Buenas noches. Vengo de la vereda La Palma, en este momento soy la presidenta de la Junta de Acción Comunal. Yo llegué a la vereda La Palma en 1994, vengo de la vereda del Ciprés, que me tocó pues como desplazarme en esa época por la violencia y ya pues me quedé acá. Siempre he estado en esa vereda y muy amañada, muchos cambios han habido desde esa época hasta ahora. Uno ve con tristeza de pronto cómo se va perdiendo como lo de la ruralidad, que todo se va volviendo más como pueblo y va dejando como de ser campo, porque muchas cosas que uno vivió cuando a uno lo levantaron, pues ya todo es tan diferente, todo tan cambiado, ya la tecnología, en ese momento uno no veía televisión, no había celulares, los niños se divertían era jugando jueguitos como a las escondidas, como a la tiene, como lazo, como fútbol, y ya en este momento uno ve que todo es celular, pues televisión, todo como tecnología. Entonces como que esos cambios a uno en cierto momento, en cierto modo lo afectan, porque uno pues vive una niñez diferente y todo fue como más calmado, como más en paz, como más relajo. En este momento de pronto por la tecnología y por todas esas cosas como más estrés, los niños se levantan como en unos ambientes muy diferentes a los de uno. Entonces eso de pronto, esos cambios en sí a mí me han como afectado. Y ya pues en este momento yo soy madre de 8 hijos, y me he desempeñado en la vereda pues toda mi vida. Me ha gustado ser como líder, desde la edad de 14 años. Yo he sido líder en la comunidad, he dirigido grupos cuando estaba más joven de básquetbol, me gustaba mucho jugar, hacer deporte. Ya en este momento me he desempeñado como tesorera en la Asociación de Padres de Familia, en la Junta de Acción Comunal y en este momento ya como presidenta. Muchísimas gracias, doña Grisel. En este momento le damos paso a doña Edilma González. Doña Edilma, bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos aquí presentes. Mi nombre es Edilma González, de la vereda Alto Grande. En este momento soy representante de la Junta, administradora local.
soy la que estoy representando, porque todavía no tenemos el grupo conformado, pero en este momento yo soy la que estoy pues, representando la Junta. Y muy contenta de estar aquí, porque todo esto es muy bueno, uno saber todo lo que es del campo, uno que siempre nació y vivió y allá está en el campo, pues todo esto para mí es como muy bueno participar. Seguir las preguntas, ¿cierto? Sí, señora. Bueno. Bueno, aprovechando que las dos personas que nos acompañan, nuestras dos invitadas y mis compañeros de la investigación, tenemos ya una mirada un poquito amplia de lo que ha sido el territorio, o quisiera que nos cuenten cómo creen que ha evolucionado esos mismos procesos asociativos dentro de la vereda, cómo eran las juntas hace unos 30 años o hace 20 años. Entonces quisiera como preguntarle puntualmente primero a Juan José, que nos hable un poquito de una sensación general del núcleo zonal Las Garzonas, de cómo se ha ido viviendo este proceso, cómo se ha transformado, y posteriormente que doña Edilma y doña Grisel también nos hablen de eso, de cuál es su percepción de cómo evolucionan las juntas de acción comunal y cómo se dan estos procesos asociativos en las veredas. Bueno, siempre hay un denominador común frente a los procesos organizativos y es la junta, ¿cierto? Era lo que mencionaba en la primera intervención, y es que las juntas han sido un dinamizador de los caminos. A través de la junta se han gestionado los acueductos, pero por lo menos el agua potable, la llegada de la energía, los convites para el mejoramiento incluso de viviendas, mejoramiento de escuelas o construcción de las mismas escuelas. Un dato de eso es que, como se explica pues dentro de la investigación, se estipula que el 30% de la infraestructura en Colombia históricamente ha sido construida a través de las juntas de acción comunal, y que ese 30%, un 70% de las juntas de acción comunal son de carácter rural. Entonces, eso yo creo que ilustra un poquito por qué son importantes estos modelos organizativos, que como tal, pues en la figura de juntas, vienen desde inicio de los años 60, cuando ya empezó pues como a establecerse la normativa o las normas y las leyes para darle pues como soporte jurídico a las asociaciones vecinales, que si bien siempre han existido, pues o por lo menos han existido dentro de las veredas, que se conocen los vecinos, que sabían cuál era la persona, por ejemplo, que atendía los partos, o que cuando estaban en siembra de algún producto eran los mismos vecinos, según nos contaba un adulto mayor de la vereda Las Garzonas, eran los mismos vecinos los que iban con sus asadones y sus cosas y hacían los jornales a cambio pues como de comida y o sea, del sistema del trueque. Se llega pues a iniciar y a fortalecer esto. Entonces, en cuanto a la vereda, pues en cuanto a las veredas del núcleo zonal, yo creo que la relación es total, de todo aspecto, ¿cierto? Por ejemplo, en Cristo Rey, la construcción de la escuela fue a través de las juntas, la construcción de la iglesia de las Garzonas fue a través de las juntas, en La Palma también el mejoramiento de las vías, la misma escuela y todo el proceso ha sido a través de las juntas, y eso pues también sucede en Alto Grande, con todos los procesos que ya también nos ilustrará más doña Grisel y doña Ilma, pero la relación y la importancia de las juntas de acción comunal es principalmente eso, ¿cierto? O sea, por un lado es la unión de los vecinos por un bien común y por un fortalecimiento de lazos, y por otro lado está el hecho de que es la forma de que las comunidades, como lo expresa Amartya Sen, sean autogestoras de su desarrollo, o sea que ¿quién más conoce cuáles son las necesidades de la comunidad sino la misma comunidad?
y yo creo que eso es lo que ha permitido las juntas de acción comunal, que sean las personas de la comunidad los que determinen qué necesitan las comunidades, determinen qué es como eso que hace falta para tener una mejor calidad de vida dentro de las comunidades, y que sean ellas mismas las que gestionan, jalonan productos, procesos, jalonan proyectos y llevan a cabo un montón de acciones que son muy significativas dentro de las veredas y que yo creo que son también los puntos de referencia que están dentro de las veredas, la escuela, por ejemplo, el salón comunal, la vía de acceso, el Cristo en Cristo Rey o la imagen de María Auxiliadora en Alto Grande. Todo eso se da a través de las juntas de acción comunal y son como esos puntos pues como de fortalecimiento comunitario. Pues, sí, en La Palma sí, todo lo que hay, digamos la escuela, el salón comunal, cancha para jugar, las vías, todo ha sido gestionado a través de las juntas de acción comunal. Pues los presidentes que han habido son los que han gestionado todo lo que hay en este momento, pues que se ha gestionado mejoramientos de vivienda, pozos éticos, estufas eficientes, muchas cosas, todas esas gestiones se hacen es a través de las juntas de acción comunal. Muy bueno, de pronto a mí me llama mucho la atención es que los jóvenes no les gusta como vincularse en estos procesos, en estas juntas de acción comunal. Siempre buscan como que sean los adultos, que nosotros, ¿por qué? A mí me gustaría mucho que los jóvenes también se capacitaran en eso y que participaran, porque al fin y al cabo van a ser ellos los que también van a llegar a necesitar cosas en las veredas, a tocarles gestionar por sus mismos hijos, por sus mismos procesos. Entonces eso me llamaba como la atención a mí, de que de pronto los jóvenes no les gusta vincularse en esto. Sí, yo pienso que nuestras veredas están muy dotadas de tantas cosas por las acciones comunales, por los líderes que nos gusta trabajar por la vereda. Por ejemplo, la vereda de nosotros tiene una escuela buena, la carretera pavimentada también está muy bien. ¿Qué tal que no fuera porque hay gente que nos gusta esto? Porque, como dice doña Grisel, la juventud no le interesa nada de esto. Entonces, más tarde nosotros nos vamos, entonces hay que aprender a ver si de pronto empezamos a conciliar a los jóvenes, a llamarlos, a ofrecerles, por ejemplo, el grupo juvenil, entre todos los grupos, irlos metiendo lentamente para que ellos aprendan también a ser líderes, porque nuestras veredas se van acabando si de pronto los líderes se van acabando. Entonces, como dice doña Grisel, es muy importante todo esto. Y sí, y todavía nos faltan muchas cosas por hacer, pero si Dios quiere, vamos liderando más proyectos hasta que lleguemos a obtener muchas cosas en nuestra vereda que sea para el bien de toda una comunidad. Bueno, el papel que han cumplido las juntas de acción comunal, pues como lo han hecho notar las personas que acaban de intervenir, es muy grande. Y hay que decir también que han funcionado casi como el punto desde el cual se han empezado a formar las mismas veredas. Hay un caso muy particular al interior de este núcleo zonal y es un hecho muy reciente que hace unos 3 años una parte del territorio de la vereda Cristo Rey emprendió su proceso independiente de gestión, de interés por su territorio. Lo que ha pasado aquí históricamente es que también se han centralizado, digamos, unos recursos, unas ayudas que van llegando, y es de la misma preocupación de la gente al ver que suceden este tipo de cosas que se han fortalecido muchos de esos procesos comunitarios. El caso de la Siria es ilustrativo porque responde a eso, a esa preocupación que tenían los habitantes de determinado sector de una vereda porque contaran con unas disposiciones que les permitieran desarrollar también sus actividades
productivas, sus actividades sociales y comunitarias de una forma eficiente, y es a raíz de eso que sucede el hecho que les estoy contando. A través de la Junta de Acción Comunal se declara como vereda la Siria, independiente del territorio de la vereda Cristo Rey. Bueno, quiero pasar a hablar un poquito de los cambios que se presentan a nivel de lo que ha sido el uso del suelo en el territorio. Hace unos 50 años el territorio tenía una marcada producción agrícola, como les mencioné inicialmente, enfocada en la producción de alimentos, preponderantemente el frijol, el maíz y la papa, como es en consonancia con lo que ha sido el territorio carmelitano. Hay ciertas disposiciones que influyeron en el fortalecimiento de estos cultivos, muchas fundaciones o instituciones gubernamentales que promovieron también este tipo de prácticas, el fortalecimiento de los cultivos, y que llevaron a que se extendiera un uso generalizado de compuestos tóxicos para el cultivo, de abonos y bueno, productos fertilizantes y todo esto, que como muchos sabrán derivó en una crisis fitosanitaria y lo que se ha denominado una intoxicación de la tierra a nivel municipal, que tuvo influencia en cómo fue evolucionando esa misma práctica productiva en el territorio, y que creo que se relaciona también mucho con lo que ha sido la alimentación en esta parte, en esta región de nuestro municipio. Así que quiero darle la palabra a Isaías, de que nos cuente cómo ha sido ese proceso de cambio o qué es lo que ha sucedido como al interior del núcleo zonal con relación a la cocina tradicional, a la alimentación. Isaías. Bueno, básicamente cuando se revisan los archivos históricos, desde antes que el territorio se declarara como municipalidad, siempre han habido registros de siembra de frijol y maíz, porque era la actividad agrícola preponderante pues, en las culturas indígenas. Pero aún con todos los cambios en las labores artesanales y desarrollos económicos en el municipio, pues de cuenta del desarrollo cerámico, que si bien fue una actividad que marcó por mucho la economía municipal, también cuando hubo ese cambio de lo artesanal otra vez a retornar a la tierra por el cierre de muchas de estas industrias cerámicas, pues se volvió a sembrar precisamente frijol y maíz, no específicamente las variedades que habían ancestralmente, sino algunas ya incorporadas desde la misma gobernación o algunas entidades nacionales. Y en este caso son las mismas JAC, las Juntas de Acción Comunal, las que empiezan a solicitar o tienen en su deber el traer esas semillas para poder diversificar la siembra. Pero a partir del cierre pues, del siglo pasado empiezan a llegar pues, variedades de papa. La papa, a pesar de que la adoptemos y la consideramos como tradicional dentro de nuestro consumo cotidiano, resulta que la papa en el Carmen no era un producto agrícola presente permanentemente. Resulta que es desde las juntas de acción comunal que se trae la semilla de la papa para establecer su siembra. Antes de la papa, pues había un mayor consumo de batata, de mafafa y otras variedades de plantas poco domesticadas y que son de un uso más indígena en algunos casos y otros más afrodescendiente. En el caso, por ejemplo, del chachafruto o alú, como se denomina en otras regiones del país, pues es un cultivo que está presente sobre todo en las zonas donde hay muchos cafetales o cacaotales y que tiende a hacer presencia porque hace mucha sombra. Y entonces antes de las variedades del café Colombia, pues los cafetales necesitaban mucho sombrío y se tenían pues los chachafrutos, que es una variedad pues de frijol, es una leguminosa, que produce pues unas vainas que miden entre 30 y 50 centímetros y cada frijol pues puede pesar entre 30 y 40 gramos, es un producto pues grande y que hacía parte de esa dieta cotidiana, pero que en la medida en la que se fueron solicitando o se fue desde la municipalidad y desde la gobernación se fueron solicitando tributaciones por parte de la tierra,
pues los campesinos sintieron la presión de no producir para autoabastecerse solamente, sino que empezaron a producir alimentos para vender y empieza a haber un desabastecimiento de la alacena propia. Los huevos que se producen son para la venta, los quesos que se fabrican son también para la venta dentro del mismo casco urbano y se empiezan a desplazar variedades como son la batata, las mafafas o todas las rascaderas que hayan relacionadas con ella, la sidra o guasquila, la victoria y todos esos productos que no tienen un valor en el mercado alto, se empiezan a desplazar porque se necesita sembrar un producto que sea mucho más rentable, como la papa. Y se empieza a generar esa tríada dinámica o esa tríada majestuosa que siempre vamos a ver pues, en el oriente antioqueño, que es papa, maíz y frijol, siempre rotativamente, y que se intercambia de vez en cuando con una arveja. Pero entonces, en la medida en la que se mejora la economía campesina, también empiezan a haber unos cambios dentro de esa estructura de siembra, y también empieza a desaparecer algunas preparaciones. Si bien no todas las preparaciones tradicionales nos remiten a algo bueno, porque vamos a hablar de que en Antioquia siempre tenemos que hablar de una cocina vergonzante, que es esa cocina que se prepara por necesidad, no por gusto. Entonces, se pierden unas preparaciones que solamente se tenían porque se preparaban, porque no había más que hacer, por ejemplo el sango. De eso es una receta que casi no se ve, pero una de que sí nos pueden hablar las dos acompañantes que tenemos hoy, es por ejemplo es el machorrucio. El machorrucio hace mención a dos cosas, una preparación y también es un vocablo que denomina a las personas que tienen el pelo muy canoso o a los caballos que están muy viejos y que ya empiezan a tender a tener el pelo como manchoso blanco. Pero por otro lado, cuando hablamos de la preparación del machorrucio, estamos hablando de una preparación que tiene 3 divisiones, que es un machorrucio para enfermos, un machorrucio dulce y está la sopa de machorrucio. Muchos hablan a buena manera del machorrucio y otros no tanto de buena manera. Ahora, ¿qué es el machorrucio? Es una cosa similar a un cuchuco y que tiene sus orígenes en las cercanías a las haciendas cafeteras donde las personas que tenían un mayor poderío económico podían comprar arroz. Ahora, muchos campesinos hablan que comer arroz es hacer fiesta. Si bien hoy en día comer arroz es una cosa cotidiana y es el cereal más barato que tenemos, resulta que anteriormente el arroz era muy costoso. Y lo que hacían algunos campesinos para poder imitar los platos de frijoles servidos en las haciendas cafeteras, donde se servía frijoles con arroz, es que preparaban un machorrucio que era cascar el maíz blanco hasta hacerlo menudito, como un cuchuco, y cocinarlo y servirlo al lado de los frijoles. Pero esa preparación con el paso de los años se fue enriqueciendo y fueron adoptándose algunas maneras de procesarlo. Yo quisiera que doña Grisel nos cuente cómo recuerda usted que se hacía esa preparación de machorrucio. En mi época se hacía, el maíz se cogía y se cascaba en una piedra, pues, o se pilaba en un pilón. Cuando ya uno le sacaba pues como todo el afrechito y todo eso que quedaba nomás menudito el maíz, se hacía, por ejemplo, nosotros lo hacíamos en 2 preparaciones. Una era en sopa, que era cocinar el arroz con sal, con cilantro, con cebolla, pues con aliñitos. Enseguida hacer tortilla y echarle, y esa era pues como la sopa o como el arroz que se utilizaba. Y ya con dulce era cocinarlo con panela y con canela, y luego de cocinado ya echarle leche y así se consumía. Bueno, antes de pasar a doña Nilma para que nos cuente la receta del machorrucio de ella, vamos a encontrar que hay varias cosas que nos van a empezar a hacer notoria de esa cultura que se genera alrededor del cocinar, y es que, por ejemplo, los pajaritos que nosotros denominamos como afrecheros, que son tan comunes en el campo, tienen esa nominación de afrecheros porque eran los pájaros que hacían sus anidaciones en las techumbres de las casas viejas y que cuando se zarandeaba el maíz y quedaba ese afrecho por ahí regado, esos pajaritos se acostumbraron a la gente y a estar comiendo ahí, de ahí el hecho de los afrecheros. Y no solamente eso, sino que alrededor de los afrecheros se genera un montón de preparaciones, ya sean para aliviar pues, problemas de pesadez en la lengua o para adicionarlo simplemente en algunos sancochos. Pero por otro lado, cuando hablamos por ejemplo de ese machorrucio dulce, nos va a recordar lo que ahora actualmente conocemos como el arroz con leche.
pero que cuando hablamos de arroz con leche vamos a recordar esa preparación árabe que era arroz cocido en leche de almendras, y nos vamos a dar cuenta que toda esa amalgama de preparaciones que hoy vemos tan cotidianas tienen otros ancestros de preparaciones que no solamente nos van a remitir a las Américas, sino también a otros pasados, ya sean sefarditas, por ejemplo, cuando hablamos de la parva, o también los árabes que estuvieron tan presentes en Antioquia, y la parte afrodescendiente e indígena. Pero continuando pues con el tema, doña Dilma, cuéntenos, ¿cómo recuerda usted que se hacía el machorrucio? Pues mira, el machorrucio nosotros casi nunca lo preparábamos, pero me acuerdo que mamá lo hacía, por ejemplo, también como se remojaba el maíz 2 días, se molía 2 veces, y en la masita me acuerdo que mamá hacía unos panecillos que si cuando eran con sal o si no con azúcar, pero pues nunca en sopa, ni en arroz, ni cocido así con leche, nunca nos lo comimos, pero sí me acuerdo de unas torticas deliciosas que llegaba uno y le echaba un poquitico de leche y vinagre a la masita y un huevo, y hacía unas tortas deliciosas. Yo creo que eso nunca lo hemos vuelto a ver. Y así nos lo comíamos nosotros, pero nunca en preparación como dice la compañera. Bueno, eso es algo importante porque cuando estamos hablando de núcleo zonal, estamos hablando de un espacio muy grande dentro del municipio, estamos hablando de 5 veredas que no son relativamente cerca cuando uno los ve actualmente y los recorre de una manera pues móvil, ya sea en un moto o en carro, pero cuando la va a recorrer a pie pues su extensión es un poco abrupta, y también vamos a entender que hay unos cambios en el ambiente, y eso también va a generar que hayan cambios en las variedades de maíces presentes. Por eso cuando en el resultado final hablamos de 3 o 4 variedades diferentes de maíz, hablamos de uno montaña en algunas zonas y en otro, el que se denomina como ladera o calentano, tiene que ver con la semilla, cómo se da mejor en cada una de esas zonas. Y eso también va a cambiar obviamente el tipo de preparaciones. A continuación, quiero preguntarle a Juan José, a partir de toda esta experiencia que estamos recogiendo, de la que queremos hablar hoy, es por los factores, por esas problemáticas o por los hechos que están teniendo incidencia en la permanencia de las personas en el campo. ¿Cuáles son esas condiciones particulares que se están dando en el núcleo zonal y qué es lo que está llevando a que la gente habite este mismo espacio? ¿Qué es lo que está influyendo ahí, Juan José? Bueno, ya doña Irma y doña Giselle yo creo que tocaron un punto fundamental, y es, por un lado, en las juntas el relevo generacional, ¿cierto? O sea, la dificultad de vincular a los jóvenes y a los niños desde etapas tempranas en los procesos organizativos de la vereda. Ahí también hay un asunto que tiene que ver con de pronto con unas dificultades o un desarraigo de la tierra que tradicionalmente se ha habitado, porque como bien se ha expresado, pues no es lo mismo vivir en el campo, tener que llegar al pueblo a pie con un montón de dificultades, estar a 5 minutos por carretera pavimentada o a 5 minutos pues por una trocha que realmente pues igual es una carretera pues que permite la entrada y la salida de muchos vehículos. Eso por un lado, o sea, las necesidades de pronto de la vereda, las personas más jóvenes, pues si no están en la vereda se van para el pueblo, está ahí cerquita. Y por otro lado, hay un asunto que ya tiene que ver con los impuestos y con un proceso de desplazamiento forzado, que esta vez no es por conflicto armado, sino por desarrollo y costo en la vida. Y es que vivir en el campo y más en las veredas cercanas, en la Siria, en Alto Grande, en La Palma, en todo el núcleo zonal, es costoso. O sea, la tierra se ha encarecido, el impuesto predial es costoso, los servicios se han encarecido. ¿Y esto a qué conduce? A que
En el campo ya no puede vivir el que puede vivir ahí, no es el que quiere, sino muchas veces el que puede y cuenta con los recursos para hacerlo. Entonces, yo creo que ahí está el principal factor de riesgo de las comunidades campesinas que han estado ahí. Es que ya no es que uno nació en el campo y está en la casa y es productivo y se autoabastece, como lo decía Isaías, sino que uno está en el campo, está en la casa, tiene un sembradío que cuando lo va a vender no le da suficiente dinero y tiene que pagar un predial que para las condiciones de las personas no siempre es fácil de pagar y que igual se va acumulando y se vuelve un asunto de que toca irse porque no es posible habitar el territorio por más que se quiera estar ahí, por más que uno quiera su casa y su pedacito de tierra. Quiero recordarles que estos temas se amplían mucho más en el producto de la investigación. Es una cartilla que próximamente saldrá la publicación para todas las personas interesadas en conocer en profundidad sobre todos los temas de los que estamos hablando. Pueden acercarse a ese contenido que va a estar publicado a través de la página del Instituto de Cultura. Pero no quiero terminar como esta parte de la intervención de una muestra de lo que estamos conversando nosotros, sin preguntarles a nuestras dos invitadas cómo creen que va a ser el territorio dentro de 2 décadas más o menos. ¿Cómo creen que va a ser la vereda La Palma? ¿Cómo creen que en general el núcleo zonal, qué cambios pueden estarse presentando allí a partir de las condiciones actuales que hay y de lo que han visto ustedes que ha cambiado a lo largo de los últimos años? Doña Grisel. Pues para mí el cambio va a ser muy grande. Yo diría que ya no va a ser una vereda, sino un barrio o un sector del Carmen. Así lo veo yo porque está creciendo pues mucho la población allá en la vereda, mucho finquero, ya está pues la vereda como muy poblada. Entonces yo lo vería dentro de estos años así, como un sector o como un barrio del Carmen. Sí, yo dentro de 20 años vería, si me toca pues, vería que nuestra vereda prácticamente va a ser una calle del Carmen, porque ya mire dónde va pues ¿cómo se dice? Las construcciones al borde del puente, ya todo eso ya va a ser barrio. Arriba del puente ya están talando un monte que era hermoso, eso era lo más lindo que había. Todo eso ya lo están talando, ya todo lo están talando y ya todo está en puros solares. O sea que a la vuelta de 5 años, eso ya va a ser una edificación, pues una construcción muy grande. O sea que ya nos vamos a quedar sin bosques. Lo triste es que ya nos vamos a quedar sin bosques porque ya están la gente de la ciudad, la gente de la ciudad, la gente de los pueblos, ya están bregando a comprar su solarcito como sea en el campo. Como que ya quieren el campo, pero la tristeza es que nos vamos a quedar sin bosques. Porque en mi vereda sí, todo lo que eran bosques, donde nosotros cuando éramos niños jugábamos, íbamos a coger las guayabas, la leña. La vida de nosotros eran esos, les decíamos montes. Y ahorita, ¿en qué están esos montes? En puras cabañas de ricos de Medellín. Entonces, ¿qué está? No, eso sí lo pone a uno muy triste, pues. Y sí, antes a la vuelta de 20 años, nuestra vereda va a ser una calle del Carmen de Viona. Eso es lo que yo pues pienso. Porque es que en realidad eso ya es puras construcciones. ¿Quién hay ahí? La gente, todos ricos de Medellín. Ya no somos ni los mismos de las veredas que nos conocíamos, sino que ya eso es gente de Medellín, siempre. Eso es, sí. Estamos como preocupados. Le recordamos a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook que pueden dejar sus preguntas. En este momento abrimos pues como ese espacio para los comentarios que tengan las personas que nos ven y también para las personas que nos acompañan desde la sala. Así que, bueno,
estaremos como muy atentos a ver qué comentarios tienen, cuál es su percepción del proyecto o alguna pregunta para nuestras invitadas o para nuestros dos investigadores. Si tenemos una pregunta desde aquí, desde la sala. Buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Wilson Castro, director del Instituto de Cultura. Y tengo una pregunta que no es necesariamente institucional y que me interesa que me la pueda responder desde esa condición comunitaria que ustedes movilizan. Y es cómo impacta un proyecto de estos, como Camino a la Vereda, ¿cómo creen ustedes que impacta una iniciativa de este tipo en las veredas? O incluso o qué recomendaciones tienen para los futuros procesos que se estén haciendo alrededor como de estas iniciativas, ¿cierto? ¿Cuál es la validez de estas apuestas y si realmente las sienten convenientes o no? Pues yo diría que sí, es muy bueno este programa y aporta mucho porque uno reconstruye como la historia de la vereda, la historia de cuando uno fue niño y ver la diferencia pues de cuando en la época de uno a la época de hoy. Es como muy constructivo, me parece muy productivo, muy bueno para construir muchas ideas, muchos procesos y sí, muy bueno porque recuerda uno también muchas cosas que vivió en la niñez y que de pronto ya ahora no, y que de pronto también le puede servir a los jóvenes estas cartillas para ellos de pronto pensar en cómo volver como a esas épocas, esas formas de comer, pues de alimentarnos, de cultivar, de pronto motivarse a hacer muchas cosas que ya se han perdido, que han quedado en el pasado. Muchas gracias, doña Grisel. Doña Dilma. Sí, este programa de Camino a mi Vereda me parece muy bueno, muy interesante, porque a partir de esto ya nos damos cuenta cómo era nuestra vereda ahora 30, 40, 50 años, ya de pronto los jóvenes se van animando, se ponen las cartillas, vamos socializando en nuestras comunidades, en nuestras reuniones con los jóvenes y cuando tenemos reunión de acción comunal. Todo esto me parece muy bueno para antes a seguir adelantando otros programas más que nuestras veredas nos sigan visitando, nos sigan acompañando en tantos procesos que tenemos para poder aprender más y seguir adelante. Bueno, al parecer no tenemos ninguna otra pregunta. Las personas que nos ven a través de la transmisión tampoco se animaron a dejarnos sus comentarios. Así que listo, damos como por finalizada esta transmisión. Les agradecemos muchísimo su participación y su interés por formar parte de este espacio de socialización del proyecto Camino de la Vereda. Les recuerdo que es una iniciativa de la Alcaldía Municipal, Más Cerca, Más Oportunidades, del Instituto de Cultura y apoyada por el Programa Nacional de Concertación Cultural. Próximamente saldrán unos resultados, como les contaba, hay una cartilla que documenta el proceso de investigación, que recoge las reflexiones, un recetario, bueno, es un documento realmente valioso acerca de lo que es el campo carmelitano, que, bueno, los que estén interesados pueden acercarse a él. Va a estar publicado en la página del Instituto de Cultura. También el video posteriormente se va a subir al canal de YouTube, así que pueden consultar el material los que estén interesados y bueno, si alguien también tiene una pregunta para más adelante la podremos responder luego en los comentarios. Muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos que hayan disfrutado de este espacio y le agradezco muchísimo a nuestras invitadas, a doña Grisel por haberse tomado la molestia y sacar el tiempo de acompañarnos, igualmente a doña Dilma, bueno, nuestros investigadores, muchísimas gracias a todos y hasta otra ocasión.